Bien, siguiendo con nuestros contenidos, vamos a empezar a ver todas las herramientas que pertenecen a la caja de dibujo. Pero previo a esto vamos a hacer un repaso del módulo anterior. Como veremos, estamos en nuestra pantalla de inicio. Lo que vamos a hacer es iniciar un nuevo dibujo y lo vamos a hacer haciendo clic directamente sobre el más que está a la derecha de la pestaña de inicio. Bien, empezando un dibujo nuevo, recuerden que lo primero que teníamos que hacer era guardar. Voy a ir a guardar. Voy a buscar un lugar en mi escritorio. Le voy a poner módulo 2 y lo voy a guardar. Seguido a esto, vamos a corroborar las unidades. La precisión la voy a bajar a 2,0 después de la coma y la escala de inserción la voy a colocar en metro. Voy a verificar que todos los parámetros de referencia de objeto estén correctos. Recuerden que esto solamente lo vamos a hacer una vez al instalar nuestro programa. Esto ya queda configurado permanentemente. Bien. Bueno, vamos a dar inicio a describir cada una de las herramientas que tenemos en nuestra caja de herramientas de dibujo, ¿sí? Vamos a comenzar con la línea. Como habíamos dicho en el video anterior, para dibujar una línea y todas las herramientas que utilizaremos, siempre tenemos que estar pendientes de nuestra caja de comando, de nuestra línea de comando, ¿sí? En la cual aquí nosotros vamos a estar dialogando con el programa. Lo primero que vamos a hacer, como dijimos, es hacer una línea de 3 metros. El primer paso es precisar un punto en la pantalla, lo hacemos con un clic. El segundo punto no es otro clic, sino es la distancia. En este caso voy a apretar la tecla F8 para darle ortogonalidad. Y paso siguiente, voy a tipear en el teclado numérico el número 3. Con el Enter voy a confirmar y otra vez Enter para dejar de dibujar, ¿sí? En el video anterior también habíamos visto que cuando dibujamos por primera vez un objeto o una línea en nuestra pantalla de dibujo se va a ver muy chiquitito. Para esto lo que vamos a generar entonces es un zoom. El zoom que utilizamos era zoom extensión para traer la línea hacia adelante. Lo que voy a hacer es alejarme para poder dibujar, para poder seguir dibujando. Y lo que voy a conformar aquí es un cuadrado de 3×3. Entonces voy a hacer clic nuevamente en la línea, me voy a posicionar en uno de los extremos de esta línea, de este segmento, con un clic, ¿sí? En este caso, el primer punto de precisión que voy a dar va a ser un extremo cualquiera de mi segmento, ¿sí? Hago clic, voy a bajar, le voy a decir que esta línea también tiene que tener 3 metros, la voy a confirmar con un Enter. Y aquí lo que voy a hacer es seguir dibujando, ¿sí? No es que yo voy a marcar 3 metros de nuevo y la línea va a seguir dibujándose, sino es que yo tengo que darle el sentido. Recuerden que yo estaba ahí en esa posición y no tengo que hacer un clic nuevamente, sino que desde ese punto tengo que quebrar la línea hacia el otro sentido que yo quiero seguir dibujando el cuadrado para cerrarlo. En este caso le voy a dar 3 más. Fíjense que ahí me está diciendo que estoy conformando un ángulo de 180 grados. Y para cerrar el cuadrado no me tengo que ir tanto desde el último punto, sino más bien acercarme y quebrar la línea y decirle nuevamente 3. Y ahora sí, como yo ya cerré el cuadrado, quiero dejar de dibujar, quiero dejar de utilizar la herramienta línea y le voy a dar otro Enter para finalizar, ¿sí? Entonces ahí ya tengo dibujado mi primer cuadrado. Ahora vamos a ir a utilizar la herramienta polilínea. En este caso vamos a dibujar lo mismo, pero lo vamos a hacer continuo, ¿sí? Voy a precisar el punto inicial. Acá me está preguntando qué es lo que deseo hacer. Yo voy a hacer una línea y le voy a dar el segundo punto, que es, al igual que la herramienta línea, le voy a dar una distancia. En este caso voy a volver a tipear el número 3, Enter. Ya no me hace falta utilizar el zoom nuevamente porque ya lo hice. Entonces voy a ir dibujando
la línea con los 3 metros como hicimos con el cuadrado anterior. Cuando llego al punto final donde se encuentra el principio con el fin, voy a hacer otra vez Enter para dejar de dibujar. Ahora, si yo quisiera volver a llamar de nuevo a la última herramienta, que en este caso es la polilínea, lo puedo hacer con el Enter o con la barra, ¿sí? Entonces, fíjense que me vuelve al punto inicial o al punto final donde yo comencé. Si yo no quiero dibujar desde ahí, supongamos que tenga seleccionada alguna herramienta, con la tecla Escape yo salgo de la herramienta, ¿sí? Deselecciono la herramienta. Bien, continuando con el uso de las herramientas de dibujo, vamos a pasar a utilizar el círculo. En el círculo, cuando hago clic en la flecha, me aparecen distintos tipos de círculos, ¿sí? Con distintos datos. En este caso, yo puedo utilizar el primero, que es el centro y radio. Entonces yo voy a hacer centro en un vértice de este cuadrado, voy a hacer clic y me está preguntando en la barra de comando que precise el radio del círculo. Yo puedo precisar el radio del círculo o puedo precisar el diámetro, ¿sí? Si en este caso yo dispongo del radio, que mi radio va a ser 3 porque quiero que quede un cuarto de círculo inscrito dentro de ese cuadrado, entonces voy a tipear 3. Y para confirmar, recuerden que siempre confirmar es con el Enter, hago clic en Enter, ¿sí? Ahora bien, si yo tengo como dato el diámetro y no tengo el radio, entonces yo voy a hacer clic en centro y diámetro, supongamos acá, y mi diámetro va a ser 6, porque quiero lograr el mismo dibujo que tengo a mi derecha. Entonces voy a tipear como diámetro 6 y le voy a dar Enter. Y ahí tengo un cuarto de círculo inscrito dentro de este cuadrado. Y así con cada uno de los círculos que tenemos acá. Por ejemplo, yo voy a copiar esta herramienta, ya la vamos a ver en el próximo video. Voy a copiar y voy a utilizar el círculo, pero de 2 puntos. Fíjense que el dibujito nos indica 2 puntos, ¿sí? Significa que es tangente arriba y tangente abajo, o a donde yo considere dibujarlo. En este caso voy a tocar ahí y yo voy a tener como puntos este extremo de la línea y este extremo de la línea. Vamos con el de los 3 puntos. Entonces tengo 1, 2 y 3. Entonces toca cada uno de los puntos donde yo fui haciendo clic y ahí me conforma el círculo. Tangente, tangente y radio. Tangente, tangente y el radio de 3. En este caso me hizo uno del mismo tamaño. Podría haber hecho uno distinto, por ejemplo de 1,5. Vamos a hacer tangente y radio. Entonces tangente, tangente y el radio le vamos a dar 1,5. Enter. Y tengo hecho el círculo. Ahí está. Tangente, tangente y el radio fue de 1,5. Y luego tengo tangente, tangente y tangente. Simplemente tengo que hacer clic en los lados que yo quiero que sea tangente. Bien, eso es con respecto a los círculos, a los arcos. Bien, vamos a los arcos. Tenemos distintos tipos, lo mismo pasa con el círculo, pasaría con el arco. Dependiendo de los datos que tengamos del arco, son los que vamos a usar, ¿sí? Los que más usamos en este curso va a ser el arco de 3 puntos y el arco de inicio, centro y fin para hacer el barrido de las puertas. En este caso yo voy a hacer un arco de 3 puntos sobre esta línea. Voy a hacer un clic, voy a desactivar el ortogonal
otro clic y otro clic, y ahí tengo un arco de 3 puntos, ¿sí? Si yo quisiera más precisión, puedo hacer en el centro. Fíjense que todos los símbolos que me figuran en verde, que dice intersección, centro, cercano, punto final, todos esos objetos que yo estoy viendo en verde son los parámetros de referencia de dibujos. Que si yo tengo desactivado ese botón, fíjense que no me aparecen los datos para precisar los puntos, ¿sí? No voy a ser exacta al momento de dibujar. Entonces siempre tienen que tener la precaución de verificar que ese botón esté encendido. Tiene que estar celeste. Entonces, si yo quisiera ser más exacta, voy a hacer una línea en el punto central de esta línea. Voy a activar nuevamente el ortogonal y le voy a decir que haga una línea auxiliar de 2 metros. Entonces, voy a venir con el arco de 3 puntos y voy a hacer un clic, un segundo clic y un segundo clic. Ahí tengo un arco con una distancia precisa, ¿sí? Distinto acá, que yo hice el punto central del arco, lo hice aleatoriamente. El arco de inicio, centro y fin tenemos que tener en cuenta que AutoCAD gira en sentido antihorario. Entonces, si yo tengo una puerta de 1 metro, vamos a hacer un ejemplo, y este es mi vano, yo voy a tener el inicio, centro y fin porque va a girar para aquel lado. Entonces, voy a hacer clic en inicio, centro y fin. Mi punto de inicio va a ser este, mi centro va a ser ese y mi fin va a ser ese. Entonces yo aquí ya tengo dibujado el barrido de mi puerta. Esto ya lo vamos a ver cuando hablemos de bloques. Vamos a hacer una puerta y vamos a generar un bloque de esta puerta. Bien, paso seguido vamos a ir al rectángulo. En el rectángulo se acuerdan que en el apunte dijimos que tenemos dos herramientas. Tenemos el rectángulo, que podemos hacer un rectángulo aleatorio, o podemos hacer uno con distintas medidas. ¿Sí? Ahí tengo un rectángulo de 3 por 5. Para saber si realmente ese rectángulo tiene esas medidas, vamos a ir a la caja de herramientas de utilidades, vamos a ir a distancia y vamos a tomar un punto y otro punto. Y ahí me está diciendo que mide 3 metros. Y de este lado tiene 5 metros. ¿Cómo hicimos? Bien, selecciono la herramienta rectángulo. Me pregunta en la barra de comandos que precise el primer punto de esquina. Hago clic. Entonces, la primera distancia va a corresponder a las X. Entonces, yo le voy a decir que en X me haga el lado del rectángulo de 5 metros. Con la coma le voy a dar la altura, o sea, la medida en Y. Le voy a decir que me dé de 7. Y ahí tengo mi rectángulo. ¿Sí? Si lo quiero consultar, voy a hacer 5 y 7. Para salir de la herramienta, acuérdense que siempre es la tecla escape. Bien, ahora vamos al polígono. Vamos a hacer un polígono de 5 lados. Bien, lo primero que me dice en la barra de comando es que precise el número de lados del polígono. Dijimos que vamos a hacer un polígono de 5 lados, así que voy a tipear 5. Recuerden que el Enter siempre confirma. Me dice que precise el punto del polígono. Yo lo voy a precisar aquí en esta punta del rectángulo. Voy a hacer un clic. Ahora me está preguntando si quiero que el polígono sea inscripto en un círculo o circunscripto alrededor del círculo, ¿sí? Yo voy a decir que es inscripto, entonces voy a seleccionar. Y ahora le tengo que dar
la orientación, ¿sí? Le tengo que precisar el radio. Recuerden que esto va a estar inscripto. Y le voy a decir que tengo un radio de 3. Y le voy a dar Enter, ¿sí? Si yo quisiera ahora dibujar un círculo, vengo a la herramienta Círculo. Dijimos que este polígono estaba inscrito en un círculo y el radio era 3. Entonces yo voy a ir a Círculo nuevamente, voy a tomar como centro el punto del rectángulo y el diámetro, perdón, el radio del círculo va a ser de 3. Y fíjense cómo este polígono me quedó inscripto dentro del círculo. Para la elipse tenemos lo mismo, el centro y los ejes, ¿sí? Podemos hacerlo aleatoriamente o con los datos. Y después vamos a pasar a la herramienta de sombreado, ¿sí? Acá tenemos el sombreado, que es para rellenar áreas, que nos abre un panel de rellenos, donde tenemos distintos tipos de textura, en las cuales podemos simular, por ejemplo, ladrillos, pisos, tierra, ladrillos comunes. Tenemos distintos tipos de textura. Después tenemos el degradado, que pueden ser 2 colores, por ejemplo ahí. Si yo quisiera, lo puedo modificar. En parámetros, le pongo los colores, le puedo cambiar. Le cambio el otro. Y así puedo ir jugando con la combinación de colores. Y luego, en esta misma caja de herramientas, tengo una que se llama contorno. En este caso, por ejemplo, si yo tengo un polígono compuesto por la herramienta línea, fíjense que la diferencia entre la polilínea y la línea es que la línea me genera objetos aislados, en los cuales yo puedo, si quiero, modificar cada uno de ellos. Y si trabajo con la polilínea, cuando yo dibujo con polilínea, es un solo objeto. Yo lo toco y es absolutamente un solo objeto, distinto a este que está compuesto por objetos separados, aislados. Entonces, si yo me voy a contorno, lo que hago es generar con estas líneas una polilínea, ¿sí? Un contorno. Entonces, voy a tocar aquí, voy a seleccionar y me pide que precise el punto interno del contorno. Simplemente hago clic, con Enter confirmo y fíjense que ya no son distintas líneas aisladas que conforman el objeto, sino que ahora ya se convirtió en una polilínea. Otra herramienta que vamos a ver aquí es la herramienta Spline, esta que está en la punta que dice ajuste de spline, que nos sirve para hacer curvas aisladas, ¿sí? En uno de los trabajos prácticos vamos a hacer un camino y en ese camino vamos a colocar círculos, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver cuando utilicemos la caja de herramientas modificar. ¿Cómo se utiliza la spline? ¿Sí? Fíjense que yo ahora, para borrar eso que acabo de hacer, la selecciono. Puedo tener la selección verde, que selecciona todo lo que toca, o puedo tomar la selección azul y seleccionar todo el objeto, y todo el objeto que entre dentro del recuadro azul va a poder seleccionarse, ¿sí? Para eliminarlo, aprieto la tecla suprimir. Vamos de nuevo a la herramienta Spline. Dice que precise el primer punto. Hago clic y el siguiente punto sí lo doy aleatoriamente a donde yo necesite o a donde me parezca, ¿sí? Puede ser aleatoriamente. Esto sirve para hacer calcar algo o para hacer curvas de nivel. Y se cierra en un punto simplemente dando Enter, ¿sí?
Bien, estas son todas las herramientas de la caja de dibujo. Luego veremos lo que son las herramientas de la caja modificar.